Muy buenos días. Yo hice una presentación que me centré un poco no necesariamente en los aspectos de aumento de emisión de emisiones, sino que en el efecto que podría tener sobre el mercado eléctrico la aplicación del impuesto. Realicé ejemplos simplificados. No trabajé con los modelos, pese a que yo soy una persona que trabaja con modelos, porque los modelos de operación conocidos son una visión simplificada de la realidad, y para poder entender bien los efectos hay que entender la globalidad, aspectos que no están contemplados en los modelos y que uno tiene que corregir en forma externa para considerar todas las variables que están en este proceso. Y también hice algunas cosas para mostrar qué está pasando en el mercado, qué va a pasar en el mercado futuro con algunos de los combustibles que son relevantes hoy día, que es el caso del gas natural. Pero aquí hice una proyección al año 20, que esto está hecho con modelos, en donde estoy tratando de mostrar qué pasa en un año seco, ¿cierto? Y qué pasa que los precios están altos, son precios promedio esperados anuales, y qué pasa en un año húmedo, esto considerando toda la hidrología que hoy día se usa, lo cual, dado el cambio climático, también uno podría discutirlo. Entonces, aquí uno puede notar, ¿no es cierto?, que en la medida que aumenta la generación hidro del sistema, el costo marginal del sistema baja. Entonces podríamos estar en promedios anuales del orden de 80 y promedios del orden de 120 en condiciones de hidrología seca. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la generación hídrica. En realidad esto depende, por supuesto, del precio de los combustibles que yo tomé y de otras variables, pero es para indicar, ¿no es cierto?, que hay una variabilidad importante. Entonces esto trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que el gas que está normalmente marginando su nueva capa de servicio, lo cual sería bastante práctico, pero bueno, supongamos que disponemos de gas, nos ocurre el siguiente fenómeno, ¿ya? Que los factores de planta en función de la hidrología, ¿no es cierto?, por ejemplo, la central tal ciclo combinado que es eficiente, se moviliza alrededor del 60% en un año húmedo a un 100% en un año seco. En general va a estar con un factor del orden del 70% promedio. Acá tenemos un ejemplo de una central ubicada en Charrúa, que se ve que tiene un factor de planta más bajo. La Nueva Renca, muy bajo, ¿no es cierto?, un ciclo abierto, casi no opera, muy bajo el factor de planta. Y este es el promedio del consumo de gas esperado en el año 20. Esto está hecho por el supuesto que existe gas spot, ¿ya? Y esto hace evidente que esto es bastante complejo, porque el gas no se encuentra disponible en la estructura de mercado GNL spot, sino que se encuentra disponible en un esquema take or pay. Entonces, cómo nosotros influyamos en el mercado del gas, que es lo que van a aplicar los impuestos sobre el gas, y también sobre el mercado del carbón, es importante. Entonces, esto es un poco más situar en contexto en donde estamos conversando hoy día, que en el SIC, ¿no es cierto? Esto me parece que es puro SIC, ¿eh? Pero al incorporar el zinc no cambia mucho. Aquí tengo los consumos de GNL, ¿no es cierto? Si es que fuera posible conseguir los mercados spot, en una hidrología húmeda estamos en el orden de 4 millones de metros cúbicos al día, ¿no es cierto? Y en un año seco podríamos alcanzar del orden de 15. Con una tremenda variabilidad, lo cual es complejo desde el punto de vista de la estructura de los mercados del gas. Entonces, bueno, algunas cosas con la actual estructura del mercado gas natural en Chile en nivel de consumo, los contratos GNL se han principalmente take or pay para las centrales que operan en base. Entre un 20 y un 30% del consumo de GNL podría estar bajo contratos take or pay, el resto del consumo será satisfacer con gas natural spot, que eso no es difícil de conseguir, salvo que ocurran algunas otras cosas a nivel de mercado latinoamericano, el diésel, y eso implica un aumento del costo marginal si es que vamos con diésel. Siguiente, por favor. Conclusión: la política del mercado de electricidad del gas natural y similar a lo que ocurre en Brasil. Nuestra necesidad en Chile es disponible un mercado spot competitivo, por lo tanto, lo que yo mencionaba en un sueño, hablar de una interconexión de electricidad y gas natural a nivel latinoamericano podría ser una solución. Y aquí ya entro directo a lo que estábamos conversando, que es cómo aplica el impuesto en esta acá. Entonces, estoy determinando el costo medio de desarrollo, ¿no es cierto?, para una unidad de carbón típica y una unidad de ciclo combinado. Que el costo medio de desarrollo, ¿no es cierto?, incluye la inversión, incluye los costos de operación de combustible y también los costos de mantención y operación anual, ¿no? Entonces,
Aquí este costo es el costo de energía, porque nosotros tenemos dos ingresos, uno que es energía, es potencia y energía. Entonces yo he dejado el tema de la energía porque el ingreso por potencia es constante. Para poder observar cómo esto nos va a influir en la tarifa y qué efectos vamos a tener, ¿no es cierto?, sobre los precios regulados y sobre la licitación. Entonces me he puesto en una situación acá en que tenemos una central acá que está operando con un factor de planta del 75%. El 75% de su capacidad solo está generado. Por la situación en que el carbón genera el 95%. Entonces, se necesita, ¿no es cierto?, esta central requiere de un precio de la carbonera de $89.2 por megawatt hora, que sea el precio de la energía, para poder recuperar sus costos de inversión o operación. Y el gas requiere 99.5. Si yo aplico un impuesto al gas, un impuesto a las emisiones de CO2 solamente, en este analizado, de 1.8, que es un poquito menor, son $4 por tonelada de emisiones, y serían $4 por megawatts hora en el caso de la central de carbón, 1.8 en los ciclos combinados, transitaríamos a 98.5, y la central de carbón a 102.2. Aquí yo he hecho un supuesto, ¿no es cierto?, porque esto es un caso aproximado, de que la central de carbón baja su factor de planta, ¿no es cierto?, desde unos 95 a 80%, producto del aumento, ¿no es cierto?, de su costo variable de operación. Esto es debido a que hay variabilidad hidrológica. Entonces, en las condiciones húmedas, la central a carbón va a estar mucho más tiempo marginal, por lo tanto, le va a bajar su factor de planta. Y la central acá, por supuesto que es la que entra a sustituirla, porque no puede sustituir un embalse, porque el agua es el agua que hay, y no hay más. Por lo tanto, tiene que sustituirlo otro combustible, que va a ser fundamentalmente gas o diésel. Yo he dejado fuera el caso diésel, me he concentrado en ser sustituido por otro. Entonces, esta central, por supuesto, lo que esta central disminuyó a 95-80, esta central lo aumentó de 75 ¿cómo se llama?, a 90. ¿No? Entonces, ahora el costo medio de desarrollo acá disminuyó. Por supuesto, porque como yo aumenté el factor de planta, yo ahora voy a recibir mayor inframarginal del mercado spot. Entonces, al tener mayor factor de planta, me permite financiar mi central con mucho menos valor del mercado spot. No sé si se comprende bien. Y por el otro lado, la central de carbón tiene un problema, porque le aumentó y ya no puede recibir, ¿no es cierto?, necesita este precio del mercado de spot para poder recuperar sus inversiones. Y esta necesita este precio. La central acá es la central de desarrollo a largo plazo, ¿verdad? Tanto si lo pensamos que podemos discutirlo desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista de localización geográfica, como también desde el punto de vista de contaminante. Entonces, es difícil que desarrollemos con carbón. Entonces, lo que ocurre es que este sería el valor. Entonces, en este ejemplo nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que el costo marginal de largo plazo disminuye de 99.100 a 98. Por lo tanto, tenemos, por el solo efecto del cambio de factores de planta en la central, que es marginal de largo plazo, el precio de energía disminuye, no aumenta. Uno podría pensar, porque aumentamos el impuesto, aplicamos un impuesto de 1,8 y sin embargo no disminuyó, porque el efecto en este caso, el factor de planta, el que hecho que yo esté generando más tiempo y por lo tanto tenga mayor excedente como productor, me produce un efecto contrario al que uno podría pensar, lo que muchos dicen, no, el impuesto va en directo, en la medida que el factor de planta no cambia. Y eso podría ser un fenómeno que nos podría ocurrir en el sistema interconectado integrante. ¿Ya? Pero con la interconexión, obviamente, vuelve a ocurrir esto. La siguiente, perdón. Disculpa, una pregunta aclaratoria de precios de combustible. ¿Cuáles son los precios de combustible que estás proponiendo en esa tabla anterior? Los tenía, pero no sé por qué no pasamos de largo a la transparencia. A ver, ¿te cuentas atrás? Yo voy para atrás. Bueno, no, sí, pero no más. Los tenía puestos, pero se me quedaron. Pero el carbón supuso $100 la tonelada, ¿ya? Y supuso una central de consumo específico de 0.38. Y en el caso del gas, pusimos $12 en megavatio PCI
y supusimos una central de 6.6 dólares, 6.6 megawatts de consumo específico en megavatios PSI. Es una central bastante eficiente que corresponde a los parámetros de una central que hoy día tiene Siemens, que es una central Siemens. Y acá justamente estaba mostrando el costo medio de desarrollo. ¿Ya? Lo que ocurre, por ejemplo, en la medida que cambia el factor de planta. Entonces uno ve que el gas se mantiene bastante constante y que el carbón se dispara. O sea, cuando el carbón yo le bajo mucho el factor de planta, necesita mucho costo medio de desarrollo para recuperarse. ¿Ya? En cambio, el ciclo combinado no es tanto. Estos productos que la inversión en capital, en activo, en el ciclo combinado es mucho menor que la central a carbón. Me parece que para la central de ciclo combinado supuse $1 millón por megawatt, y para la carbón supuse 2.700, 2,7 millones de dólares por megawatt. Por favor. Entonces, estamos viendo acá otro ejemplo. Si el factor de planta de la central de gas fuera 55%, y nuevamente tengo la carbonera con 95%, y acá tengo el gas con mucho mayor menor factor de planta, el precio pasa, en los mismos 15%, pasan de 106 a 102. Aquí el efecto es mayor, y la carbonera pasa de 86 a 102. Aquí estos dos precios son bastante similares. Ambas centrales tienen el mismo precio de energía, ¿no es cierto?, para financiarse sus costos medios de desarrollo. Y esto simplemente cambió el factor de planta de la central carbonera, son los mismos datos anteriores, solamente supuse que la central a gas tenía menos operación y con el impuesto aumentó el 15% de la unidad carbonera. Porque hice estos dos ejemplos, porque esto en realidad hay que sacarle los modelos, pero discutir de los modelos hay demasiados supuestos de acá, ¿ya? Entonces yo quiero mostrar las tendencias, digamos. Aquí uno puede notar que no necesariamente la aplicación de un impuesto implica un aumento del precio de la energía en el largo plazo para el consumidor, porque se hace mucho más eficiente el uso de la central marginal de largo plazo que la central acá. Perdona, un minuto. Te queda. Un minuto de tiempo para redondear el... Entonces, bueno, aquí yo estaba viendo que esto traducido en licitación, el precio de licitación en este caso va a estar entre 89 y 99.7, ¿no es cierto? Y en el otro caso con impuestos entre 98 y 102. El impuesto podría aumentar el precio de la licitación en $2,5 en este caso. Pasa a la siguiente, por favor. Perdón. En el otro caso, podría disminuir el precio de licitación. Entonces, dependiendo de una cosa tan sutil como el factor de planta gas, podemos tener un aumento en los precios de licitación o una disminución, pensando en contratos de largo plazo. Adelante, por favor. Entonces, finalmente, me voy a referir a la central marginal que no marca precio en el spot. Yo considero que esto es algo perverso y que genera todo lo contrario a lo que uno anda buscando. La evaluación requiere programación mixta, en la actualidad no se puede. Esto es muy difícil de realizar y muy difícil de evaluar su efecto. Las centrales marginales pueden alternar entre diferentes nodos del sistema y no converge al óptimo. El valor del agua incorpora impuestos, pero no existe la equivalencia. Por ejemplo, si yo estoy operando una central a carbón en una hidrología y en otra en un ciclo combinado, me saldría que el precio del valor del agua sería 66 y con impuestos sería 45, y es al revés, ¿no? Sin impuestos 45 y 81 es al revés. Este caso es inviable y este sí se puede calcular, es muy difícil de determinar con los modelos. Adelante, por favor. Entonces, efecto en el corto plazo. Las centrales marginales reducen el intramarginal, con lo que se puso un aumento del precio de licitación para recuperar el costo medio de desarrollo. Si yo bajo, ¿no es cierto?, el mercado spot, el costo marginal de corto plazo y el largo plazo se compone, asumo el corto plazo, ¿qué me va a ocurrir? De que las centrales cuando van a vender su excedente al mercado spot, porque tienen excedente, si no tuvieran excedente estarían corriendo un riesgo muy alto, ¿no es cierto?, de operación, sería un campanario. Entonces, con esos excedentes lo van a vender a menor precio. Como lo venden a menor precio, están liquidados. Lo que tienen que hacer es retrasar obras de generación para poder recuperarse en el largo plazo. Al retrasar obras, por supuesto, se sale el óptimo y que tenga un precio más caro. Por lo tanto, el efecto es contrario a lo que yo esperaba. Porque los privados, obviamente, las licitaciones van a querer recuperar los costos para financiar su obra. Son líquidos. Entonces, efecto mediano a largo plazo.
Aumenta el riesgo por incertidumbre de mercado, aumenta el precio de licitación a clientes libres y regulados, te atrasan inversiones para recuperar inframarginal de energía a largo plazo que permite financiar el corto de desarrollo. Sube el factor de plantas centrales marginales a largo plazo y aumenta el consumo de diésel para compensar el atraso de inversión. Aumenta la variabilidad de los costos marginales del mercado spot, aumenta la misma tasa de descuento por riesgo, aumenta el precio medio de licitación de clientes libres y regulados. O sea, el efecto es todo lo contrario a lo que uno piensa inicialmente. No refleja el impuesto verde en el sector marginal en corto plazo. Es complejo modelar, no asegura la operación óptima del sistema de generación de transmisión. Voy a seguir un poco una restricción adicional en la solución dual que uso matemático. Lo que me va a pasar es que cualquier restricción en un sistema de optimización implica mayores costos medios. Aumenta la variabilidad del costo marginal de la energía, aumenta el riesgo de inversionista en generación, aumenta el precio de la electricidad en mediano y largo plazo, aumenta las emisiones de CO2 al despejar CML por diésel, de forma a recuperar el índice marginal de energía necesario para igualar los costos medios de desarrollo a la central marginal de largo plazo que genere. Como resultado, en el mediano y largo plazo produce un efecto indeseado y contrario al efecto buscado en la aplicación en el corto plazo. Estamos como un circo pobre. Eso, muchas gracias. Gracias.